hasta la cautividad de Babilonia. Y vamos a estar viendo todo eso. El autor del libro de Primera y Segunda de Reyes es anónimo, aunque la traducción lo atribuye a Jeremías, puesto que hay suficientes pruebas entre el libro de Reyes, Crónicas y Jeremías que nos da la idea que el escritor o el autor fue Jeremías mismo. Sí está encendido, Roberto. El tema en sí es la historia de los reyes de Israel, el reino del norte y el reino del sur, que era Judá. Si se acuerda usted, en Segunda de Reyes vimos que el pueblo de Israel empezó a apartarse. Y 10 de las tribus dijeron, no tenemos parte nosotros con este reino de David, ¿verdad? Y trataron de aislarse del reino de David, aunque todavía estaban en un reino unido. Las 2 tribus del sur, que era Judá y Benjamín, permanecieron isoladas o separadas de las 10 tribus, pero todavía bajo un rey que era David. El libro se puede dividir en 3 partes. El reino de Salomón, que es de los capítulos 1 al 11, con la ayuda de Dios es lo que vamos a estar viendo hoy. El reino dividido hasta la conquista del norte por los asirios, que es del capítulo 12 hasta Segunda de Reyes, capítulo 17. Y la cautividad del norte hasta la conquista de Judá por Babilonia. Segunda de Reyes 18 al 25. De esta manera es como vamos a dividir este libro. Muy bien, empezamos estudiando el reinado de Salomón o el reino de Salomón. Antes, en el capítulo 1 de Reyes, encontramos aquí a un hijo de David. Dice el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Muy bien, este Adonías es el 4.º hijo de David. El segundo después de Absalón. Absalón era el 3.er hijo. Los 2 primeros habían muerto. Por realeza o por familia, el reino le pertenecía a Adonías. Sin embargo, no era lo que Dios había dicho. Dios le había dado el reino a Salomón. Parece ser, y a mí me da la pauta, que David quizás no quería que Salomón fuese rey. ¿Se acuerda cuando Absalón murió? David lloró y dijo Absalón, se parece. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Qué diera yo por morir en vez tuya, verdad? Yo creo que David hubiera querido que Absalón reinara, que él fuera el que tomara el reino. Y por eso fue que cuando Absalón trató de usurparlo, David lo que hizo fue, ok, me voy. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Absalón era un guerrero, un hombre valiente. Y yo creo que Adonías era más o menos igual, ¿verdad? Otro hombre guerrero, valiente. Y dice la palabra de Dios que este hombre trató de tomar el reino a fuerzas. Pero lo que a mí me cautó, mis hermanos, es que dice que David no le decía nada a su hijo. Y hermanos, aquí todos somos padres, ya nos deshicimos de los hijos. Si usted no corrige a su hijo, Dios le va a pedir cuentas a usted un día. Como padres, la palabra de Dios nos da autoridad de corregir a nuestros hijos. Y usted no puede hacer cosa más amorosa que corregir a sus hijos. En el momento pareciera
tú no me quieres, tú no me amas, no me das lo que quieres, siempre me estás negando, me dices que no, que esto, que el otro, que mis amigos salen y yo no, que mis amigos tienen esto y yo no. Y lo hemos escuchado todo, excepto Roberto. Roberto no es así, pero lo hemos escuchado todo. Y mis hermanos, como padres, nosotros debemos de aprender a corregir a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que Dios nos castiga como padre a quien ama a su hijo. Si usted ama a su hijo, lo va a corregir. Y si no, lo va a dejar que crezca y que sea lo que él o ella quiere. Y eso es lo que había pasado con Adonías. David, una vez mostrando haber fallado como padre, y no le dice nada aquí a Adonías. El profeta Natán se entera de esto y va con Betsabé y le dice: Betsabé, tú sabes que Adonías ha usurpado el reino, aunque David había dicho que Salomón iba a ser el rey. Hacen un plan y el versículo 15 llega Betsabé a hablar con David. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisag, su namita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Muy bien, aquí tenemos a Betsabé diciéndole prácticamente: Adonías ha tomado el reino y tú ni en cuenta. Me parece ser que David al final de su vida estaba perdiendo los papeles, ¿verdad? Ya a este punto cualquier otro rey ya hubiera escogido quién iba a tomar su reino, quién se iba a sentar en su trono. Sin embargo, él no lo había hecho. Ya David estaba viejo, aunque vimos la vez pasada que apenas tenía 70 años. A los 70 años murió David. No era viejo, pero había tenido una vida bastante dura. Versículo 28. Entonces el rey respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y le puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Versículo 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Muy bien, hay unas cosas que tenemos que hablar aquí. En primer lugar, el lugar Gihón dice que era un lugar donde había un torrente de agua. Y la tradición era que todos los reyes de Israel eran ungidos ahí en ese lugar. Ese lugar permanece hasta hoy, mis hermanos. Y es hermoso pensar que la Biblia tiene lugares verídicos que todavía están hasta hoy en día. Cuando usted vaya a Jerusalén, vaya a este lugar de Gihón y párese ahí y medite. Ahí fue donde David fue ungido, fue donde Salomón fue ungido, fue donde muchos de los reyes de Israel fueron ungidos. Es algo hermoso, ¿no le parece? Muy bien, dice que, apaguen su celular por favor, dice que los mandó a que montaran la mula de David. Si se acuerda, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, dice la palabra de Dios que entró montado ¿en qué? En un pollino, en una mulita. Cuando el rey entraba a la ciudad en paz, no en guerra, entraba montado en una mula. Cuando iba en guerra, entraba montado en un caballo. Ahora, mis hermanos, Jesucristo cuando vino entró montado en un pollino.
La segunda vez que Jesucristo venga, dice Apocalipsis, que vendrá montado en un caballo blanco y la espada desenvainada. Jesucristo va a venir a pelear, va a venir a hacer guerra. Bueno, yo diría va a venir a terminar la guerra, porque cuando Jesucristo venga, se va a partir los montes y va a caer y va a poner su pie, y ahí mismo va a establecer su reino. Y ninguno de los reinos de la tierra podrá hacerle guerra. Amén, gloria a Dios. Muy bien, de esa manera, Salomón es ungido rey. Pasamos al capítulo 2. Aquí encontramos a David dándole instrucciones específicas a Salomón. Y en realidad quiere que Salomón vengue o que Salomón se encargue de ciertos asuntitos que David no lo había hecho. Versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos los de la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿A qué les suena a ustedes esos versículos? A Josué. ¿No le resuena a Josué? Si vamos a Josué capítulo 1, mire lo que le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y le dice David a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Sé hombre. Es interesante, mis hermanos, que David le dice a Salomón: tú tienes que ser un hombre varonil, un hombre valeroso, fuerte, un hombre de verdad. Y mis hermanos, estamos en los tiempos donde usted tiene que enseñarles a sus hijos qué es ser un verdadero hombre. Es triste. Escuchaba una predicación y comentaba con mi esposa que decía el pastor: usted tiene que enseñarle a sus varones a ser no solo varones, hombres, sino que a amar a Dios y cómo se debe de comportar un varón. Y creo que eso se ha perdido en nuestra sociedad, mis hermanos. Se ha perdido en realidad. Y si usted tiene hijos varones en esta noche, usted tiene un deber de enseñarles a sus hijos a esforzarse y a ser varones de verdad. ¿Y qué es un varón de verdad? Un hombre que tema a Dios. Aquí le dice el versículo 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Un hombre de verdad va a ser un hombre que tema a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra de Dios: con guardar su palabra. Escúcheme bien, si usted tiene jovencitos en esta noche, la palabra de Dios tiene que reinar no solo en su boca, sino en la boca de ellos. Porque de lo contrario, lo que reine será el mundo. Y el mundo será quien reine en sus vidas. Pero cuando la palabra de Dios reine en su vida, ellos van a ser hombres fructíferos, hombres de verdad, como lo fue Josué, David, todos estos hombres de Dios. Muy bien. Versículo 10: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad.
Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Los siguientes versículos nos relatan cómo el reino de Salomón fue afirmado. Y empieza por Adonías, versículo 21. Está aquí Betsabé hablándole a Salomón y dice, y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Si usted leyó el capítulo, Adonías va con Betsabé y le dice, Betsabé, pídeme por mujer a la sunamita, a la que le servía a David antes de morir. Y ella le dijo, seguro, yo hablo por ti al rey. Y aquí está Betsabé hablando al rey. El rey Salomón, versículo 22, respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ok, vamos a detenernos ahí. Adonías, cuando Salomón había tomado el reino, dice que corrió y se agarró de los cuernos del altar, ¿verdad? Para que no lo matara Salomón. Y Salomón dice, bueno, si él es un hombre de bien, va a vivir. Pero si hace mal, va a morir. Lo que estaba pasando y la tradición en estos tiempos era que cualquier rey que tomaba el reino, tomaba también la casa, tomaba las esposas, las concubinas del rey que había sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Absalón usurpó el reino, ¿se acuerda el consejo que le dieron los líderes del pueblo? Le dijeron, toma las 10 concubinas que dejó David y llégate a ellas. Así el pueblo va a saber que tú eres el rey. Y ni lento ni perezoso, Absalón va y toma las 10 concubinas. Eso era una demostración de, aquí el que mando soy yo soy el macho, ¿verdad? Macho menos. Y toma las concubinas. Esto era lo que Adonías estaba tratando de hacer. Si él tomaba la concubina de David, estaba en ciertas palabras diciendo, todavía soy yo el rey. Entonces Salomón entiende esto y manda a matarlo. Versículo 23. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió de mano de Banaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot y tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Abiatar era el sacerdote que se había ido con Adonías. Mi hermano, yo creo que no hay castigo más fuerte que este. Aquí Salomón le quita el sacerdocio a Abiatar. El servicio en la obra de Dios, mis hermanos, es hermoso, es lindo. Tiene su recompensa, pero no aquí en esta tierra. Ya lo hemos visto en 1 Corintios que Pablo nos dice que un día estaremos frente al Señor y en ese día Él será quien pese o quien ponga por prueba a través de fuego nuestras obras. Y si nuestra obra, dice, se quemare,
recibiremos pérdidas, sufriremos pérdidas. Pero si permaneciere, recibiremos una recompensa de Dios. Y mis hermanos, yo hago bastante énfasis en el servicio, pero no en el servicio a las medias ni a las ahí se va. Porque si usted quiere servir, mi deseo es verlo servir. Yo quisiera que cada uno de ustedes sirviera en la obra de Dios. Pero mi deber como pastor es de enseñarle y decirle, hermano, hermana, este es el servicio, esto es lo que implica servir a Dios, para que cuando usted esté frente a su Señor, usted no vaya a tener pérdida, sino que su obra permanezca y en vez usted reciba recompensas del Señor. El otro día estaba corriendo y iba por un camino y me apareció una cascabel. Y por poco me paraba sobre ella, pero inmediatamente me detuve, me di la vuelta y salí corriendo, literalmente me estimó. Y al salir del camino venían otras personas y les dije, cuidado, hay una cascabel. Me dijeron gracias, me dijeron, y también se dieron la vuelta y vámonos. A veces, mis hermanos, las personas se molestan cuando usted le dice, mi hermano, mi hermana, su servicio necesita trabajar en estas áreas. Pero uno sabe el peligro de no servir a Dios al 100%. Si uno sabe el peligro, ¿no le parecería a usted bien que alguien le dijera, hermano, hermana, estás haciendo mal, vas a sufrir pérdidas, ¿verdad? Y que usted dijera, gracias, ok, vamos a arreglarlo, ¿verdad? Como lo hizo la gente esta. Ellos no me dijeron, ¿para qué me estorbas mi corrida? Ahora ya me detuviste, ¿para qué estás aquí? Déjame en paz, ¿verdad? No, al contrario. El servicio en la obra de Dios, mis hermanos, es hermoso, pero también requiere que nosotros entendamos lo que estamos haciendo, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien, suficiente con eso. Versículo 27, le quitan la vida a Abiatar, y después el versículo 28, Joab, quien era el general de David, si se acuerdan, le había quitado la vida a dos generales, a Abner y a Amasa, los dos generales de Israel también, hombres inocentes. Y aquí Salomón le quita la vida a él, en ciertas palabras, versículo 31, y el rey le dijo, haz como él ha dicho. Él manda a Benaía a quitarle la vida básicamente, y ahí mismo donde está Joab lo matan. Versículo 36 encontramos la muerte de Simei. Si se acuerda usted, cuando David huyó de Absalón y regresó a Israel en segunda de Samuel, capítulo 22 me parece, capítulo 18, ahora no te recuerdo. Capítulo 16, encontramos Simei. Este hombre empieza a tirarle piedras a David y empieza a maldecirlo y dice, eres un hombre sanguinario, por eso Dios te ha quitado el reino. David le juró a Simei que él no lo iba a matar con espada, pero aquí le da instrucciones específicas a Salomón de asegurarse que Simei descienda a la tumba, dice, por su propia espada, básicamente, para que su sangre sea vengada. Y Salomón lo hace. Después envió el rey, versículo 36, hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza.
Si usted leyó el capítulo, sabrá que este hombre se queda en su casa, excepto un día que sus siervos salieron. Él los va a traer, el rey Salomón se entera y cumple lo que le promete. Le quita la vida. Ok, capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ahora, eso parecería algo bueno, ¿verdad? Va a los lugares más altos a edificar el sacrificio, a ofrecer los sacrificios. En realidad, esa era una costumbre pagana de los cananeos. Iban a los lugares más altos para que la gente los viera y ahí ofrecían sus sacrificios. Dios había mandado que el pueblo de Israel no sacrificara excepto en los lugares que Él ordenaba. Él nunca dijo, váyanse a las montañas más altas y ahí sacrifiquen. No, eso era lo que Salomón había empezado a hacer y era parte de todas estas mujeres que en realidad dañaron la vida de Salomón y dañaron su corazón. La primera que se casa es con la hija de Faraón, de Egipto. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De Egipto. Ahí va de regreso otra vez. Vamos a ver más adelante cómo Dios ha dicho que no debían de hacer eso. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediría usted? ¿Qué pediría usted si Dios le dijera, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué pediría? Salud. Salud. Seamos honestos, muchos de nosotros quizás pediríamos cosas materiales. Mucha de la gente quizás pediría cosas materiales. Sin embargo, ya sabemos que Salomón no pide nada material. Él dice, versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Ahí está la petición de Salomón. Pidió sabiduría para entender, para juzgar al pueblo. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, si alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios, quien da en abundancia, dice. También dice que pidamos, pedid, dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo mismo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Cuando usted busque a Dios, lo va a encontrar. Si usted toca la puerta, Dios va a abrir. Dios va a abrir, lo va a recibir, le va a dar la bienvenida. La palabra de Dios nos dice que Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón, pero cuando sean de acuerdo a su voluntad. Por eso dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites, en vuestros deseos. Y cuando nosotros pedimos, mis hermanos, pedimos al Señor,
dame esto, dame el otro, dame el aquello, dame para la renta, dame para esto, dame para el otro. Y a veces, dice la palabra de Dios, no recibimos porque pedimos mal. Pero cuando pide usted, Señor, dame salud para servirte todos los días. Wow. ¿Qué si esa fuera su petición? Señor, dame salud para servirte todos los días. Dame fuerzas para servirte todos los días. Dame sabiduría para entender tu palabra. ¿Cómo cree usted que Dios miraría eso? Claro que sí. Créame, mis hermanos, que Dios lo hace, Dios lo contesta. Yo tengo que orar por mucha sabiduría. Señor, dame sabiduría, refrena mi lengua. Por favor, refrena mi lengua. Dame sabiduría para entender y para hablarle a tu pueblo. Porque yo soy torpe, soy tonto, yo no sé nada. Pero dice la palabra de Dios que con Cristo lo podemos todo. Filipenses 4:13. Muy bien, versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Se cumple la palabra de Dios? Sí. Absolutamente, absolutamente. Capítulo 4, quiero que vea el versículo 22 rápidamente, desde el versículo 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 codos de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tisa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Este fue el periodo más bendecido del pueblo Israel. ¿Se acuerda usted cuánta tierra Dios le prometió al pueblo? 30,000 millas cuadradas. 30,000, 300,000. Se me escapó el número exacto. 30,000 millas cuadradas les prometió. Sin embargo, ellos no ocuparon ni la 10ª parte de lo que Dios le había prometido. No tiene que haber sido 300,000. 300,000 millas, se las debo. 300,000 millas. Sin embargo, ellos no ocuparon más del 10% de lo que Dios le había prometido, porque desobedecieron la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, versículo 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. 40,000 caballos y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacía que nada faltase. Ahora, si vamos a Deuteronomio capítulo 22. ¿Es capítulo 22? No.
capítulo 17, perdón. Deuteronomio 17. Mire lo que manda Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente podrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre los hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Y qué hizo Salomón? Todo lo contrario. Aumentó caballos, carros, 40,000 caballos tenía en su establo. Y esos quizás eran los únicos que montaba él. Riquezas por todos lados. Mujeres, 300 mujeres y 700 concubinas. 1,000 mujeres tenía. ¿Cree usted que desobedeció la voz de Dios? Absolutamente. El capítulo 6 nos narra la edificación del templo. Si se acuerda, Dios le dijo a David que David no podía construir el templo, sino que su hijo lo iba a construir. Ahora, hay muchos detalles aquí que no vamos a entrar hoy. Yo espero que usted haya leído estos capítulos. Estudie la edificación del templo y dése cuenta de los detalles que Salomón puso en edificarlo. Pero me interesa el versículo 38, capítulo 6, versículo 38. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. 7 años tomó el templo para edificarlo. La manera en que lo edificaron fue muy detallado, al punto que dice que cortaban las piedras. Estas piedras, algunas de ellas pesaban entre 80 a 100,000 toneladas. No eran piedrecitas pequeñas. La manera que las cortaban era interesante. Tomaban estas montañas de limestone, no sé cómo se dice limestone en español, de piedra, bueno, limestone, no. Bueno, estas piedras, y les hacían agujeros, y entre cada agujero que les hacían ponían un pedazo de madera y le echaban agua a esa madera. ¿Qué pasa cuando la madera se moja? Se expande. De esta manera, así cuidadosamente, hacían la línea para que estas piedras salieran lo más recto posible. Y al la madera expandirse, quebraba la piedra. Y si usted leyó estos versículos del capítulo 7, dice que no se oía ningún martillo cuando estaban construyendo la casa de Dios. Todo lo traían a la especificación. Tanto que se dice que ni siquiera un cuchillo podían poner en medio de las piedras. Tan exactos eran los cortes. Y esto fue lo que Salomón hizo. Era un edificio indudablemente impresionante. Impresionante. Aunque Dios mismo había dicho, yo no necesito casa. Yo no necesito casa, yo estoy bien en la tienda donde habito. Pero si le parece que fue detallada la construcción del templo, mire lo que le tardó construir su casa. Versículo 1, capítulo 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. 7 años para construir la casa de Dios y 13 para construir
su propia casa. ¿Qué le parece a usted las prioridades de Salomón? ¿Verdad? Muy bien. Quiero que pasemos. Ay, se nos acabó el tiempo. Capítulo 8 nos relata la dedicación del templo. Y es una oración hermosa que hace Salomón dedicando el templo. Y el versículo 23 dice, dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tu siervo, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón reconoce aquí, una casa no puede ser suficiente para Dios. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y es interesante que Salomón se hace esta pregunta, ¿de verdad habitará Dios en esta casa? Si usted leyó el capítulo, Dios le promete morar en esa casa si permanecen obedientes y si permanecen fieles a la ley de Dios, lo cual no sucedió. En el capítulo 9 Dios le da un pacto y le dice, si es obediente va a permanecer en la casa. El capítulo 11 nos relata prácticamente cómo Israel llegó a sus ruinas. Dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, a las de Amón, y a las de Edom, y a las de Sidón, y las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de mano de tu hijo. Y ahí Dios le dice a Salomón, el reino será dividido. Jeroboam toma el reino de las 10 tribus al norte, lo que conocemos como Israel, y Reboam toma el sur, que es Judá. Reboam es el hijo de Salomón y Jeroboam es el siervo de Salomón. Y así es el reino dividido. Y es triste, mis hermanos, que estas mujeres llegaron a arruinar el corazón de Salomón.
dice que en su vejez ella inclinaron su corazón a los dioses paganos, tanto que él mismo les construye altares y hace sacrificios a estos dioses paganos, como al dios Moloch, que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Se acuerda quién era ese dios? ¿Cuál era el sacrificio? Le echaban los niños vivos en un horno de fuego. Estos eran los sacrificios. Y Salomón participó en esos ritos. Creo que cuando estudiamos la historia podemos entender cómo Dios no pudo tolerar esto. Era exactamente de donde los había sacado. Israel volvió otra vez a regresar a esos lugares. Muy bien, llegamos al final. Si usted no ha leído estos capítulos, por favor, léalos, para que lleve el hilo de la historia. Amén. Si tiene alguna pregunta, hágamela para poder compartir con todos. Incline su rostro. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por haberla dejado, Señor, para que nosotros la estudiemos, la vivamos y para que podamos, Señor,